maravillosos están en la casa del Señor, pero sobre todo porque adoramos su nombre. Usted vino para glorificarlo, para exaltarlo, para darle a Él toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Exaltar su nombre, ese es el propósito de la iglesia reunida. Cuando estamos congregados es para adorarlo, para glorificarlo a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Mientras hemos estado estudiando los sábados en una de las enseñanzas para los maestros sobre doctrina, sobre enseñanza, resulta que nos es muy imperativo entender que la iglesia fue formada al menos con 3 conceptos principales. Uno es que el pueblo se pueda reunir para glorificar su nombre. El otro, para que la iglesia forme discípulos. Y el tercero, que predique su palabra a otros. Ese es el concepto del culto y de la reunión de la iglesia. Los cultos, hermanos, denominados para nosotros como noche de milagros, como noche de avivamiento, es una creación nuestra. Y es bueno. Pero la reunión principal de la iglesia es poder glorificar su nombre, exaltarlo. El beneficio de la sanidad, del milagro, de la liberación, de la provisión es una diciente, es algo secundario al punto principal que enseña las Escrituras sobre nuestro Dios y la iglesia. Amén, hermanos. Por ende, nosotros hemos repetido siempre el texto: no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque después de eso todas las demás cosas serán añadidas. Amén, hermano. Bien, así como está, ¿por qué no me ayuda, hermano? Vaya por favor a su Biblia y vamos a ir, hermanos, al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 5, versículos 13 al versículo 15. Repito, estaremos tomando unas semanas, hermano, hablando y predicando sobre el libro de Josué. Amén, hermanos. Por favor, si lo tiene, me disculpa, se me quedaron hasta mis lentes el día de hoy, pero aquí traigo los ayudantes. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Josué capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Estando Josué, ¿lo tienen, hermanos? Ven conmigo, por favor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bendito y maravilloso Dios, Padre perdonador y misericordioso, venimos delante de ti, Señor, en esta hora, por tus misericordias, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Habemos hombres y mujeres, Señor, reunidos en esta hora, y estamos, Señor, buscando dirección tuya, Señor, en todo tiempo. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a permanecer bajo tu dirección. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda dirigirnos, pueda hablarnos, pueda enseñarnos. Que nosotros, Señor, estemos dispuestos a ser enseñados, a ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Por Jesucristo, Señor nuestro, te doy las gracias. Bendice esta palabra que ya es bendita, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermanos. Es un poquito, de pronto para el pastor es muy difícil mirar por qué faltan tantas familias. Sé que algunos están estorbados de salud, eso yo lo sé, porque me comunicaron, pero el resto no sé qué pasó con ellos, no sé si vino el Señor, nosotros nos quedamos y ellos se fueron. No sé qué fue lo que pasó. No sé si, no sé, están en el hospital, están bien.
O sea, algunos se me murió y tuvieron algo que pasó. Perdón por todo eso. Pero como pastor veo un montón de preguntas. Están en una fiesta, están en un lugar que no deberían de estar. Decidieron de buena manera no venir a la iglesia porque tenían una urgencia que hacer. No sé si usted me está entendiendo. El pastor es un poquito que tiene que pensar de muchas formas, de muchas maneras, y obviamente no voy a ponerme en este instante a recriminar porque no vinieron. Solamente estoy preguntando dónde están. ¿Todo está bien? Espero en el Señor que todo esté marchando bien. Amén, hermano. Pero quisiera que nosotros entráramos a un tema en el cual yo he titulado Él pelea de nuestra parte. Y si hay algo en lo cual nosotros como hijos de Dios debemos de mantener en nuestra confianza o nuestra fe para con nuestro Dios, es entender que en toda situación, en toda circunstancia, bajo cualquiera que sean las pautas que se den en nuestra vida, Él va a estar siempre con nosotros. Quiero que entendamos que independientemente de las circunstancias, nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios que cumple su promesa, es un Dios que prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo, hasta el fin de nuestra existencia, y Él es un Dios que lo puede hacer. Amén, hermano. Muchas de las cuestiones de nuestras vidas van a circuncidar o a redondear en el contexto, hermano, de nuestras decisiones. Los otros días hacíamos esta aseveración: la única forma en que nosotros, hermano, podemos agradar a Dios tiene que ver con nuestra correcta decisión. Nosotros podemos tropezar o nosotros podemos seguir adelante, vivir una vida victoriosa, pero todo, Señor, está alrededor de la decisión nuestra. Por eso hacía un poquito reflexión, ¿no? Por los que no habían venido. ¿Por qué tomaron la decisión de no venir? ¿Qué es más importante que estar en la casa del Señor en el tiempo del Señor? Amén. ¿Qué es lo que es más importante que esto? Hay una situación que nosotros miramos en la vida de Josué. Josué, nosotros podemos ir directamente desde el capítulo 1, mirar aquella relación entre Josué y el Señor, donde el Señor le habla y le dice: mira, yo te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, para que puedas guardar todos los mandamientos, toda la palabra que te di, para que los pongas por obra. Hay una relación entre el Señor, el Padre, entre Josué. No hay una relación ahí entre el Dios que lo está llamando en este instante y que lo va a mandar a un ministerio. Es decir, lo está llamando al liderazgo. Ahora Moisés murió, pero ahora alguien tiene que tomar el lugar de Moisés. Y en el caso de Josué, Josué es el hombre elegido de parte de Dios para poder hacer cumplir, hermano, la promesa de nuestro Dios. ¿Cuál era la promesa que nuestro Dios, hermano, había dado y que Josué tenía que cumplir? Era el entrar a la tierra prometida, era conquistar la tierra, era entregar la tierra. Ese era, hermano, digamos, el trabajo, el ministerio que Josué iba a desempeñar. No era el legislador para enseñar la ley, no era el legislador para enseñar la palabra de Dios. Ese no fue su trabajo de Josué. El trabajo de Josué, repito, era conquistar la tierra. Formó en Josué el carácter de un hombre espiritual, pero de un hombre guerrero. Formó, repito, el carácter de Josué como un hombre espiritual, un hombre guerrero, pero un hombre decidido a lograr y cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Y este es el punto de partida para nosotros. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de nuestras vidas, hoy en día, de nuestros ministerios, de nuestros, voy a usar la palabra talentos, ministerios, habilidades, posiciones de liderazgo. Si no contamos con la ayuda de nuestro Dios y Él no es el que camina con nosotros, todo lo que nosotros hacemos, tarde que temprano, se va a caer. ¿Me entendió? Poniendo el tema, Él pelea de nuestra parte. Si nosotros hoy en día hacemos alguna aseveración, por ejemplo, hemos escuchado todo lo que está pasando, al menos en Israel, por los ataques de Hamas al pueblo. Podemos encontrar todo tipo de noticias, y algunas son exageradas, otras son ciertas, otras son engañosas, otras son mentirosas, otras son fraude lo que se está enseñando. La verdad de todo esto
Hay una declaración que escuché y dijeron de esta manera: no importa cuánto jamás tire bombas y tire cohetas hacia nosotros, mientras que el Señor nuestro esté con nosotros, todo va a estar bien. Y cuando tú escuchas esa palabra de un hombre o de una mujer que ha creído en su Dios, hermano, es un hombre, una mujer confiable que puede esperar en su Señor a pesar de cualquier circunstancia. Amén, hermano. Nosotros queremos introducir, hermano, este tema basado con algunos aspectos, y los aspectos, hermano, que quisiera mirar, quiero que vaya a Josué capítulo 3, versículo 7. Porque del llamamiento, que no vamos a hablar el día de hoy, queremos pasar, hermano, a la promesa de nuestro Dios para estar con Josué y poder comenzar, hermano, la labor y el cumplimiento de esa promesa de Dios. Josué capítulo 3. Vamos al versículo 7, por favor. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, lean conmigo, hermano, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando leemos este verso y nosotros hacemos memoria de lo que está pasando, de lo que ha pasado, obviamente, hermano, nosotros hablamos de un periodo en el desierto ya cumplido de 40 años. Y Él está diciendo, nuestro Dios, en su promesa, es esta: voy a probar al pueblo, a los que te observan, a los que te ven. Les demostraré que tú legítimamente has sido escogido por mí. ¿Escucha eso? Yo comenzaré, dice el texto, a engrandecerte ante los ojos de Israel. Yo voy a cumplir el pacto que hice contigo. Te recuerdo que te dije que seas valiente, que te esfuerces, que seas muy valiente, que guardes la palabra, que la pongas por obra en tus decisiones. Depende de mí. Y tú vas a mirar que de la manera que el pueblo entendió que yo respaldaba a Moisés, el pueblo entenderá que yo voy a respaldarte a ti. Esto es lo más importante que yo quisiera que resaltemos hoy en día, porque como hijos de Dios, nacidos de nuevo, llamados a ser nuevas criaturas, hermano, a cada uno de nosotros, nuestro Dios nos ha entregado, si no es un talento, es un ministerio, es una habilidad, es algo que puso en nuestras manos. Los liderazgos en los cuales tú vas participando dentro de la congregación es algo que no puede ser un punto de partida. Ojalá que entiendan lo que voy a decir, no se me espanten. El otro día yo lo mencioné, creo que fue el jueves. Escuche, por favor. Para muchos cristianos hoy en día, las elecciones para posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, para muchos representa el punto de partida. Lo que yo no hacía antes, ahora lo voy a empezar a hacer. Y ese es un error que hemos cometido dentro de las congregaciones, creyendo que es la posición, creyendo que es el nombramiento en lo que te va a responsabilizar a hacer algo más. Si nosotros hablamos de la vida de Josué en una forma más amplia, resulta que Josué no es, hermano, puesto en el liderazgo y se comienza una historia de él. No, la historia de Josué es el hombre que dijo: nosotros podremos contra ellos. Si Jehová, que ha querido entregarle la tierra, no la entregará. No tenía nombre, no tenía título, pero era un hombre que confiaba en su Dios. Ese pasado de Josué es lo que hace que nuestro Dios lo ponga en el liderazgo, y entonces ahora en el liderazgo él desarrolla lo que él ya era. ¿Me entendió? Podré señalar algunos puntos, no se me va a enojar, ¿verdad? Decía los otros días, por desgracia, a veces pensamos que la iglesia, cuando te eligen para una posición, ahora es que vas a orar, ahora es que vas a ayunar, ahora es que vas a hacer esto, ahora es que vas a salir a evangelizar. Y es un error gravísimo como iglesia. Y a veces estamos buscando a la iglesia, hermano, cuando vamos a elecciones, hermano, oremos, ayunemos con tiempo. Porque es increíble que nosotros, hermano, podamos vivir hoy en día sabiendo las dificultades
dificultades, sabiendo los conflictos espirituales que se viven, sigamos viviendo ese tipo de acciones como gente carnal. Y me gusta poner a mi hermano porque él es el que es mi preferido. O me gusta poner a mi hermana, que ella siempre me acompaña porque es mi preferida. Y se me olvida que estamos en un ambiente espiritual. Se me olvida que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se me olvida que no es mi pariente, que no es mi hermano, que no es mi amigo. Es el hombre espiritual que necesita ir adelante. Amén, hermano. Y Josué, hermano, es uno de estos personajes en los que no se detuvo. Él iba y peleaba las batallas por delante antes de ser líder. Repito, solamente estoy intentando dar una introducción. Después estaremos estudiando en realidad sobre el libro de Josué y sobre la vida de Josué. Amén. Hay una promesa que se está dando de parte de nuestro Dios, y le dice de esta manera: desde este día voy a comenzar a engrandecerte. Te voy a poner delante de los ojos del pueblo como un hombre confiable, un hombre que puede hablar conmigo, un hombre que nos va a llevar a conquistar la tierra y que se cumplirá la promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú serás el hombre, tú serás la mujer indicada para lograr todo el propósito de Dios. Hablo en términos generales. ¿Está bueno? En la promesa de nuestro Dios, hermano, vaya por favor al capítulo 3, verso 3, verso 4 y verso 5. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que todo nuestro liderazgo, todos nosotros como individuos, como nacidos de nuevo, o aprendemos a estar siguiendo al Señor, estar detrás del Señor en todo tiempo, o nosotros terminaremos con ser hombres o mujeres dependientes de nosotros mismos, creyendo que somos los hombres sabios, los inteligentes, los ideales. Nadie lo hace mejor que yo. Y algunos han caído en esa tendencia, pensando que si ellos no lo hacen, nadie lo puede hacer. Repito, es un error muy humano, muy carnal. Josué capítulo 3, versículo 4 y 5. Y mandaron al pueblo, escuchen por favor, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Le voy a decir algo. Denle un aplauso al Señor ahora. Porque lo que nosotros estamos observando es que se va a cruzar el río Jordán. Pero en la preparación para ir para cruzar el río Jordán, anteriormente le había dicho el Señor, o le había dicho Josué a uno de sus líderes: anuncien, preparen comida, dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. Anterior, le dejo que usted estudie, por favor. Hay una prevención en la cuestión física, y eso es bueno planear, saber exactamente cómo vamos a hacer. Pero en el momento mismo del cruce, en el momento, en el tiempo en que se va a cruzar, nuestro Dios manda una dirección, y esto es lo que yo quisiera llevarlos en esta mañana a comprender. Él dice de esta manera: cuando vayan a marchar, sigan mi dirección. Primero quiero que vaya el arca, quiero que vayan los levitas sacerdotes con ella. Ustedes saben la historia, así que voy a abreviar. Así que ellos caminarán, el pueblo irá detrás. Pero como el arca es la presencia misma de Dios, como el arca representa a Dios allí en ese momento, les dice: ustedes como pueblo estarán a 2000 codos, como a 2000 codos de distancia, como 800 metros. Oiga, yo digo, caray, esa es una distancia enorme. 2000 codos representa prácticamente 800 metros de distancia. Y yo hacía la pregunta: ¿por qué tanta distancia? ¿Por qué tienen que alejarse tanto del arca donde va la presencia del Señor? Por la santidad que representa.
y entre el pueblo hay una peculiaridad que se ha dado. Aunque lo voy a tocar un poquito más adelante, escuche por favor. Durante 40 años en el desierto nacieron hombres. Y estos hombres ahora son la nueva generación que está marchando. Y esta generación resulta que es incircuncisa. No ha habido circuncisión durante los últimos 40 años. Así que nuestro Dios no puede lidiar con un pueblo incircunciso, que no está dentro del pacto. Escuche, es el pueblo que va a cruzar. Son los descendientes de Abraham, pero no están dentro del pacto de Abraham. Es interesante. Y sé que aquí había que abundar mucho más. Pero nuestro Dios crea este contexto. Haya separación. Dejen que avancen ellos y 2000 codos más o menos detrás, avancen ustedes. Lo que dice nosotros al final en el versículo 5, y Josué dijo, versículo 5, no veo hermanos, perdón, me pongo mis lentes. Versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo que hace la petición de Josué hacia el pueblo de Israel para poder cruzar el río Jordán, para poder estar detrás de él, para seguir, hermano, en la procesión, en ese peregrinaje. El pueblo necesita santificarse. El pueblo necesita guardarse. El pueblo necesita apartarse. El pueblo no puede continuar como está. Hermano, cuando nosotros hablamos de la santificación, parece que es un concepto que no terminamos de entenderlo. Me es difícil a veces, si tengo que hablarlo esto como pastor, qué tremendo, qué difícil es escuchar a una persona nacida de nuevo que tiene el Espíritu Santo, que cree en la palabra y mentir. Y se le hace tan fácil hablar para mentir. Y no sé, hermano, me perdona. Una ocasión, y esto, alguien me dijo así para no, dice, ¿por qué cuando escucho que la persona habla de esta manera, 100% estoy seguro que está mintiendo? Y dice, y me da miedo, porque parece que yo estoy prejuzgando algo. Le digo, deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te hable. Porque cuando el Espíritu Santo te habla, entonces toma el valor. Sé valiente y repréndele. Si te equivocas, te va a ir mal. Escucha a Dios. Amén. Mire, vuelvo a esto. ¿Cómo puede el hombre llamado nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo de Dios, pretender mentir y que parezca que es verdad? Hay que tener muchísimo cuidado. La santificación, hermano, es la esencia de una vida consagrada para Dios. La santificación es la separación plena, total, 100% para el Dios que sirve. Le decía a veces a alguien, de momento nosotros podemos tomar decisiones o tomar actitudes o tomar acciones que para mí está bien, que para mí está correcto, que no pasa absolutamente nada. Pero escúcheme bien, mis acciones en muchas ocasiones hacen tropezar a mi hermano sin darme cuenta, y lo provoco que juzgue, que critique, lo provoco que hasta chismee. Que la sangre de Cristo limpieza. Ojalá que me entienda, la santidad es algo en lo que en muchas ocasiones no estamos comprendiendo. Pensamos que la santidad es un rol nada más. Me llamo cristiano, soy cristiano, voy a la iglesia, yo cumplo esos parámetros, entonces soy santo. Eso no es santidad. La santidad es separarse en todo tiempo, es 100%, todas las 24 horas. ¿Me está entendiendo? Es una separación plena y completa, y para poder ir detrás y para poder ser guiados de parte de nuestro Dios, resulta que sin santidad no podremos hacerlo. Oye, la declaración de que sin santidad nadie podrá ver a Dios, estamos pensando que simplemente
de la presencia de Él. ¡No! La santidad es un proceso diario. Y si yo no puedo vivir una vida de santidad diaria, yo no tengo la forma, la manera de recibir dirección de nuestro Dios, porque eso es diario, en todo tiempo. Es el estilo de vida nuestro. Amén, hermano. Pero dice Josué, santifíquense, porque mañana mirarán maravillas de parte de nuestro Dios. ¡Aleluya! De momento tenemos las conclusiones. Oye, yo no estoy viendo milagros, ni liberaciones, ni sanidades. Y hacemos la pregunta, porque yo me la tengo que hacer. ¿Cuál es mi vida? ¿Cómo está funcionando la santidad en mí? ¿Cuál es mi lenguaje que estoy usando? ¿Cuál es mi prioridad que estoy usando? ¿Lo que estoy viviendo es lo que nuestro Dios está buscando de mí? ¿O estoy viviendo una media apariencia? Él quiere hombres y mujeres que puedan estar bajo su cobertura, bajo su techo. No puedo vivir como esperando que mañana voy a purificar o limpiar el vestido. No, porque sé y digo bien, cuando el Señor venga, vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Pero ese es el estilo para vivirlo hoy, no mañana. Vivir sin cosas semejantes, sin mancha, sin arruga, es decir, sin pecado, sin nada que te acuse, sin nada que te señales. Hoy no es mañana. Mañana es un día muy difícil de poder llegar para muchos. Mañana ni siquiera sabemos si tú y yo podemos despertar. Es el día de hoy, la santificación de la cual dice Josué, prepárese, porque apartado y separado para Dios, entonces podremos mirar las maravillas. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. En el mismo capítulo 3, en el versículo 11, hermano. Te alabo, Jesús. Bendito eres. Dice la Escritura así: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Una vez más, lean conmigo, por favor. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. No lo quites de la pantalla, amigo, ahí déjenlo. No lo vaya a quitar. Repitan conmigo, por favor. El Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Y si yo puedo entender y apropiar el mensaje que estoy leyendo, mi Dios se ha comprometido a abrir todo el camino, limpiar el camino, hacerme andar por el camino, prosperar en el camino, guardarme en el camino, meterme por el camino a la tierra prometida. Si yo entiendo que mi estilo de vida es lo que va a permitir que mi Dios cumpla esa promesa, entonces nosotros, hermanos, tenemos una gran, pero gran responsabilidad y un gran compromiso para con nuestro Dios. Porque de pronto me encuentro desarmado. Déjenme les digo esto. De pronto me encuentro que voy caminando por mi cuenta. De pronto me doy cuenta que voy caminando por mí mismo. De pronto me siento tan inteligente que yo decido por mí. Al fin y al cabo, llego a la conclusión que Él a mí me hizo sabio y no necesito de Él. Pero cuando llego a la verdad de la Escritura, resulta que mi sabiduría, mi inteligencia, mis altos estudios, mi alto conocimiento viene a ser nada si Él no va por el camino. Si Él no va por delante, oiga, le dijo Moisés al Señor: mira, si tú no vas con nosotros, déjanos aquí en el desierto. Si tú no vas a llevarnos adelante, si tú no eres
es el que nos introduce. Aquí déjanos. Porque si tú no vas con nosotros y enfrentamos al enemigo, nosotros moriremos. Este es en contexto de lo que Moisés había dicho. Hoy, hermano, envía para nosotros venir y poder entender, hermano, que el Señor pasa adelante, que el Señor va para adelante. Todo lo que necesitamos es una cosa: tenle fe. Desarrollemos nuestra fe para creerle. Vaya al verso 15 del mismo capítulo, por favor. Hay un dato muy interesante cuando leemos el versículo 15, por favor. ¿Lo tienen? Mejor leo sin lentes en la pantalla. Voy a estar leyendo ahí atrás, ¿saben? Porque leo mejor que aquí. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, ¿qué dice, hermano? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Una de las cosas que me sorprendían, especialmente que quedé sorprendido cuando físicamente pude mirar el río Jordán, era el tamaño que tiene el río Jordán. Y el río Jordán es un río pequeño hoy en día. Apenas nosotros estamos hablando en lugares que tienen entre 30 y 40 pies de ancho. Eso es más o menos lo que tiene el río. Pero cuando nosotros hablamos del tiempo de la siega, cuando hablamos de este tiempo de lluvias allá, porque este es el punto, que allí hay tiempo de lluvias en este periodo. Resulta que el río se podía desbordar y llegar en algunas ocasiones a más de 1 milla de ancho. La profundidad en el centro podía llegar hasta 40 pies de hondo, hermano. Así que cuando miramos hoy en día no lo podemos comparar con lo que había en el pasado. No solamente esto, repito, cuando vemos esa cantidad de agua y la inundación tan grande que se daba, entendemos por qué nuestro Dios le dice: van a ir los sacerdotes, van a ir los levitas con el arca, y cuando sus pies estén en el agua se detendrá. Entonces podrán pasar todo el pueblo. Cuando nosotros miramos este evento, tenemos que empezar a mirar cómo la mano del Señor comienza a glorificarse. Le habían prometido a Josué, le dijeron: hoy voy a comenzar a engrandecerte delante de Israel. Y ahora Josué, con la dirección que Dios le dio, dice: esto es lo que dice el Señor, vamos a cruzar, los sacerdotes, los levitas van a entrar con el arca, el agua se detendrá, y el milagro, hermano, imposible para el hombre, se desarrolla ante los ojos de este pueblo de Israel. Escuche, hace un rato yo decía de esta manera: ¿quiénes estaban cruzando el río Jordán, hermano? Repito, ¿quién estaba cruzando el río Jordán? ¿Sabes que este pueblo, en su gran mayoría de los que nacieron en estos 40 años, nunca miraron los milagros de Egipto? No miraron el mar abrirse, no miraron esto. Lo que ellos miraron fue la columna de fuego, la columna de nube por el día. Lo que miraron fue el maná, lo que miraron fue cómo el agua salía de la roca, lo que miraron fueron los milagros para que no murieran de hambre. Este es el pueblo que miró que sus ropas no se envejecieron, la ropa que tenían no se acabó, sus sandalias no se acabó, no se enfermaron durante este tiempo. Pero es una nueva generación. La generación antigua murió toda en el desierto. Por ende, 40 años para que murieran por causa de su falta de fe, por causa de su pecado. Esta es una nueva generación. Y esta nueva generación va a mirar el poder de Dios obrar. Hermano, no es una repetición de abrir el agua, es una nación, es un pueblo. Hermano, nuestro Dios estaba entregando, escúcheme bien, o estaba conquistando no una tierra cananea, no una tierra que había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Lo que él estaba conquistando en el corazón de un pueblo. Él estaba ganándose un pueblo para que pudiese cumplir con la obra que él había prometido desde antes.
el verso 15, repito, dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Vaya el verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Áraba, al mar salado. No sé si para nosotros represente un milagro portentoso, pero lo que pasó ahí es uno de los milagros más poderosos. ¿Sabe qué ha pasado? La ciencia de hoy en día ha intentado explicar el cruce del Mar Rojo, y científicamente han dicho que sí es posible, pero lo que no han intentado, hermano, probar que científicamente el agua del Jordán se podía detener. Esto es algo que no han podido hacer. Han intentado crear teorías y cuentos, pero el río Jordán, para poderlo detener, había que hacer una represa. Había que levantar, hermano, voy a usar esta palabra, cientos de metros cúbicos de pared para poder retener el agua corriente en una dirección. Pero nuestro Dios, en ese gran poder y maravilloso, le va a enseñar al pueblo que Dios es el que sigue gobernando, el que sigue dirigiendo. Él es el que sigue llevándole a la victoria al pueblo que quiere. Esto hace que el corazón de ellos entienda que en verdad el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de Josué, el que va a entregar la tierra prometida. Leemos por favor un poquito más, ayúdenme. Vaya por favor al capítulo 4 en el versículo 10. Josué capítulo 4 verso 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Por favor, brinque conmigo al verso 14. En aquel día, ¿lo tienen, hermano? En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos ¿de quién? Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Una vez más, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de Israel. Oiga, el hombre quedó en tremenda gracia delante de los ojos de los que lo rodeaban. Y si hay algo que nosotros deberíamos de buscar en todo tiempo, que es justamente eso, lo que llamamos gracia. Los otros días, entre los jueves especialmente, es que estamos aprovechando esto. Yo les recomiendo que si usted no está estudiando en su casa, venga, hermano, los jueves. Vamos estudiando las escrituras, ya tenemos varios meses. No es cierto, no pasamos de un capítulo, pero ahí estamos, hermano, ¿está bien? Nos atoramos en un capítulo y no estamos 3, 4, 5 semanas en el mismo capítulo, no avanzamos. Por la culpa la tienen los hermanos que hablan mucho, indagan demasiado. Pero es muy importante. Decíamos en este periodo de tiempo, un día dijo Daniel en su corazón: no me voy a contaminar de la comida del rey ni de la bebida. Y Dios lo escuchó desde el cielo, y Dios lo puso en gracia. Y toda su vida, hermano, toda su vida, desde el día que llegó a Babilonia hasta el día que partió con el Señor, este hombre fue un hombre muy privilegiado de parte de Dios y cayó en gracia delante de los hombres. Le fue bien con Nabucodonosor, le fue bien con Belsasar, le fue bien con Darío, le fue bien con Ciro. Todos a los reyes en los que él sirvió le fue bien, porque había tomado una decisión un día: no voy a contaminarme. Hermano, el apartarse y guardarse para Dios, repito, no es de la antigüedad, sigue siendo hasta el día de hoy. Escuche, hasta el día de hoy, aunque voy a quizás, ojalá que pueda entrar un poco, si no lo haremos la próxima semana, pero
la idea de iglesia, el pensamiento de nacido de nuevo, no crea ninguna diferencia en el Dios que llamó a Josué. No hay diferencia alguna, Él es el mismo en todos los tiempos. Quiero que nosotros conozcamos un poquito de esto, pero mire, seguimos leyendo. En el al mismo verso 14, nosotros leemos, y le temieron. Mire, ¿lo tienen? Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Oiga, cuando nosotros miramos esta lectura, y yo puedo apropiarla, porque el problema, miren, a veces es que estamos leyendo y pues ese era Josué, ese era Moisés, ese era Gedeón, ese era David. Pero la escritura no se hizo para un individuo. La escritura está como testimonio de lo que Dios puede hacer con los individuos. Y cuando nosotros miramos esta declaración que el pueblo de Israel le temió, y cuando hablamos de temer no se habla de miedo, hermano. Se habla del respeto, de la sujeción, de mantenerlo en honor, sabiendo que era siervo de Dios. Ese es el concepto. Oiga, y de nosotros de pronto estamos esperando eso y resulta que en mi liderazgo no represento eso. La gente me mira más bien con otro concepto. Y perdón por lo que voy a decir, lo voy a decir de mí, como irresponsable, como falto de compromiso. Y como decía al principio, porque hoy te dieron un título, ay, entonces ahora sí vas a hacerlo. Estoy hablando para que comencemos a trabajar nuestras vidas hoy. Cuando vengan elecciones en la iglesia, usted no comienza a hacer algo. Usted ya es lo que es. Usted solamente va a continuar haciendo lo que ya ha hecho. Amén, hermano. Eso es como pastor, pues, no se enojen. Hay un dato muy interesante en el verso 19. Todo es introducción, hermano, para las próximas predicaciones, ¿está bien? En el verso 19, hermano Manuel dice, y el pueblo subió el Jordán el día ¿qué? 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Subraya la palabra Gilgal porque le va a servir. Si no sabe qué es Gilgal, su Biblia de estudio que usted tiene ahí le da una nota. Bueno, depende de qué Biblia de estudio tenga, ¿no? Pero se los pongo tantito por delante. Gilgal, vaya, la interpretación literal del nombre Gilgal es rodar. Y lo que estaban diciendo en aquel instante, llegamos a ¿dónde? A Gilgal, dejamos de rodar. Pudimos cruzar el río Jordán. Ahora ya estamos dentro de la tierra prometida. Después de 40 años de vagar, de rodar, donde murieron los padres nuestros, donde perecieron por causa de su pecado y de su falta. Ahora estamos aquí. Es una nueva generación. Cuando nosotros miramos este aspecto, decimos, Señor, a veces es tan difícil entender la forma en que nuestro Dios procede, la forma en que nuestro Dios dirige nuestras vidas. Y más cuando estamos tan alejados de las verdades escriturales. Me va a perdonar si hago esto. En el tema de hoy de escuela dominicana, es bien importante esto. Mire, la única razón que usted no es engañado, la única razón que usted no es perturbado para alejarse de su Dios, se llama conocimiento de las escrituras. Y no solamente que haya conocimiento de las escrituras. Aprovechando uno de los estudios para los sábados que estamos teniendo, nosotros hablábamos en el sábado anterior acerca de las escrituras inspiradas, como la regla infalible de fe, la regla de fe y conducta que nosotros tenemos que tener. Y nosotros decíamos, la cuestión no es solamente creer que la Biblia es inspirada, sino que la Biblia es suficiente. Porque de pronto me sé el tema doctrinal, pero se me escapa lo más importante. Y lo más importante no es saber que la escritura es inspirada, sino que la escritura es suficiente para hacerme vivir y agradar a mi Dios. Amén, hermano.
Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos estudian las Escrituras? No me contesten. ¿Cuántos leen las Escrituras? Sangre de Cristo. Bendito. El jueves, voy a aprovechar esto. Mira, el jueves, les decía a los hermanos, que yo lo he dicho antes en predicaciones. Cuando nosotros miramos abrirse el Nuevo Testamento, abrir el libro de Mateo, nosotros miramos que tenemos fariseos, saduceos, bautismo. Nosotros sabemos que hay sinagogas y comenzamos a mirar un montón de cosas. Pero cuando yo cierro el Antiguo Testamento, ninguna de esas cosas existen. No hay. Pero sí hay 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la información de esos 400 años, para yo saber de esas cosas, resulta que si yo no estudio, jamás lo voy a entender. ¿Me entendió? Y luego venimos y predicamos y enseñamos sin saber lo que estoy diciendo, sin entender lo que estoy diciendo. Es bien importante vivir dentro, hermano, de este cuidado de nuestro Dios. Pero esto no se da si nosotros no le conocemos. Amén, hermanos. Vaya por favor al capítulo 5 de Josué. Ya casi vamos a ir acercándonos a empezar a predicar también. Capítulo 5. Vamos al versículo 2. Ayúdame con la pantalla, amigo, porque en verdad que estoy batallando sin mis lentes. ¿Lo tienen? Voy a leer allá, hermano, que aquí no puedo leer. En aquel tiempo, ven conmigo por favor. En aquel tiempo dijo a Josué, hazte cuchillos, ¿qué cosa? Afilados. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Seguimos adelante, por favor. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó. Sigan leyendo, hermano. A los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y, seguimos, amigo, bríncamelo. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, preste atención, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Cuál era la causa? Una vez más, es muy interesante que a nosotros le damos a veces mucha importancia a unas cosas y a otras no. Pero aquellas cosas que se parecen las más mínimas, resulta que requieren de una atención más grande. ¿Cuántos recuerdan que mientras Moisés está camino a Egipto para venir y cumplir el mandamiento del Señor de liberar a Israel de Egipto, dice que va por el camino, va con Séfora, su mujer, y lleva al hijo con él? Y en el camino entran a una posada a dormir, a descansar, y cuando están en la posada descansando, entonces Jehová viene y dice que va a matar a Moisés e intenta matarlo por una sola razón. ¿Cuál era? Llevaba con él a un hijo, y ese hijo, hermano, era incircunciso. Cuando nosotros vemos esta declaración así tan parece por simple, nosotros nos damos cuenta cómo nuestro Dios, hermanos, siempre busca que su pacto se cumpla, pero su pacto se cumple cuando hay dirección en lo que Él dice. La gente aprende a seguir la dirección de Él o fracasa en el proceso. No es la dirección del pastor, no es la dirección del hombre, es la dirección del Espíritu Santo de Dios para hoy en nuestro día. Es Dios el que manda, el que dicta la regla, la forma de continuar. Y si a Moisés le iba a costar, hermano, la vida, imagine lo que iba a pasar con el pueblo de Israel si no entraban en el pacto que era la
confirmación de considerarse pueblo suyo. La circuncisión lo que hace es adquirir al hombre para Dios en el pacto de Abraham. Es bien importante, escúcheme. La circuncisión hacía posible que el hombre se considerara separado para Dios. Nuestra hermana Mari estaba leyendo en el libro de Gálatas que para el tiempo de la gracia, la circuncisión y la incircuncisión son nada. Eso se lee allí. Pero para el pueblo de Israel, el mismo capítulo señalado por nuestra hermana Mari lo señala: si alguno se circuncida en la gracia, si alguno en la gracia se circuncida, entonces está obligado a cumplir toda la ley. Porque eso es lo que le hace a un hombre parte del pacto de Abraham para con Dios y lo considera propiedad de él. Oiga, cuando el pueblo de Israel está gimiendo en Egipto por la esclavitud, entonces nuestro Dios voltea su rostro, lo ve, lo observa y se acuerda del pacto que hizo con Abraham. ¡Aleluya! Y se acuerda de que son sus hijos por el acto de la circuncisión física. Ese acto físico era lo que lo convertía en pueblo de él. ¡Qué tremendo! Pero hoy estamos nosotros, tú aquí, tú y yo, y no tenemos que pasar por la circuncisión para ser considerados hijos de Dios. Lo que necesitamos es la circuncisión del corazón y del alma, que dentro de nosotros en verdad estemos limpios. Y no quiero ser específico, pero hermano, el que nosotros seamos considerados pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, no es una cuestión de a gratis. No es simplemente porque te congregas en la congregación, no. Es porque tu vida la determina de esta forma, tu vida y mi vida que se aparta, que vive para agradar a su Rey de Reyes, Señor de Señores, el que considera que es lo primero en todo, aquel que lo considera que es el Salvador de su vida. ¡Aleluya! Viviendo en nuestra vida es lo que nos allega a ese pacto en la fe. Jesús en el que nosotros denominamos la Santa Cena, aquella comunión, el repartimiento del pan, Él dice: este es mi nuevo pacto. Escuche, mi nuevo pacto en mi sangre. No es el pacto de Abraham por la circuncisión, es el nuevo pacto ahora por la fe en lo que yo he hecho para ustedes. La acción de fe es la acción requerida, requisito indispensable para poder agradar a nuestro Dios. No hay forma de avanzar sin ello. Y nuestro Dios hace, hermano, que el pueblo se circuncide ahora. Desde hace un momento es una nueva generación. Ahora ellos conocen que el mar se abrió, pero por testimonio. Ahora ellos pueden oír a Josué como testimonio, pueden oír a los más viejos como testimonio, que cuando salieron de Egipto eran niños, que no eran de edad de guerra y que ellos no pagaron la muerte que tuvieron sus padres. Es el testimonio transmitido ahora. Pero ellos van a observar con sus ojos cómo Dios puede hacer el mismo milagro sin importar los tiempos y sin importar las situaciones. Esta generación ahora, hermano, es la generación que obviamente va a conquistar, que se le entregará la tierra. Vaya al verso 9, por favor. Y ya me voy a acercar a predicar los últimos minutos, ¿favor? ¿Lo tienen, hermanos? Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros, ¿qué cosa, hermano? El oprobio de Egipto. Espérense. ¿Están leyendo bien? Una vez más. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Por qué dice preste atención a ese nombre Gilgal? Porque ahora, después de la circuncisión, ahora que ya están en la tierra prometida, porque están a las afueras de Jericó, ya están metidos ahí, viene la circuncisión y nuestro Dios le va a decir a Josué: hoy se ha quitado el oprobio, hoy se ha quitado la vergüenza por la que salieron
después de salir de Egipto. Y ahora le dice, hoy, este día se ha quitado el oprobio de Egipto, el flagelo de la esclavitud, la prisión espiritual con la que ustedes estaban caminando, hoy se ha terminado. Miren, la diferencia del pueblo de Israel que se queda en el desierto con el que cruza es muy grande, aunque después va a ir a los pasos de sus padres. Pero toda esta generación tuvieron temor a quien, a Josué, mientras él vivía. Y vamos a encontrar dentro de la historia de las escrituras que Josué dice, miren, yo no sé lo que van a hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dicen ellos, nosotros haremos lo que tú digas. Toda esa generación se guardó para Dios. Toda esa generación guardó el pacto. Es una nueva generación que entra, que conquista y que Dios la bendice. ¿Tuvieron errores en el camino? Sí, como el problema de Ai, la ciudad de Ai. ¿Tuvieron problemas? Sí, pero no era lo común mientras esta generación vivió. Yo quiero decirte de esta manera, no podemos vivir de pasados, no podemos vivir de ayeres. Tenemos que aprender a vivir cada día. No puedo vivir de mañana esperando que mañana voy a cambiar, esperando que mañana voy a mejorar, esperando que las cosas serán mejores mañana. Tengo que vivir hoy para agradar a mi Dios. Tengo que honrarlo hoy, tengo que santificarme hoy para Él. Tengo que parar con las cosas carnales y mundanas que me arrastran hoy. No puedo esperar a mañana. En el versículo 10, hermano, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué cosa, hermano? La Pascua a los 14 días del mes por la tarde. Nosotros habíamos leído que ellos habían entrado el día 10 y 4 días después, hermano, en tierra prometida, la primera celebración de la Pascua en la tierra que Dios les había dado, lo estaban celebrando. Mire, celebrar la Pascua para ellos es la memoria de donde Dios los había sacado. Ahora con mucha razón podían celebrar esta Pascua. Ahora aquel día, y aunque la escritura no nos dice, tuvo que haber sido un día de muchísima alegría, de regocijo, de contentamiento. Ya no están, hermano, en los desiertos. Ahora están en la tierra que el Señor les prometió. Ahora la vergüenza se acabó. Ahora la promesa del Señor de entregarle la buena tierra que fluye leche y miel está a la mano, está a la disposición de ellos. Hay algo muy interesante en estos versículos. Mire lo siguiente, verso 11. Al otro día de la Pascua, cámbiamela a esta, amigo, para poder leer. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día, preste atención, ¿qué dice, hermano? Espigas nuevas tostadas. No sé si para usted significa algo, pero déjenme explicar. Mejor lo leemos el último verso para que entienda más claro. Verso 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra. Repito, no parece mucho, pero cuando tú comienzas a mirar el cumplimiento de las promesas del Señor, oiga, tú sabes cuando el Señor te responde, ¿verdad? Tú te das cuenta cuando tú hablas a Dios y Él te responde. Tú te das cuenta cuando tú estás buscando y de pronto, cuando menos lo esperas, Él está proveyendo, está dando, te está cuidando. Hermano, esto es la esperanza que todos tenemos, que nuestro Dios siempre va a estar peleando por nosotros. Y esto de pelear no significa simplemente estar en guerra, y que siempre estará contigo, siempre estará con nosotros. Y cuando ellos hicieron esto, al siguiente día salieron con sus ollitas a recoger maná. Las mujeres y los hombres salieron a buscar las codornices y el maná. ¿Qué cree que pasó? Ya no había más. Ya estaban en el lugar de la tierra que
todo podía proveerles por la bendición de Él. Dale un aplauso al Señor. Nosotros habíamos comenzado a leer en el capítulo 5 de Josué, que no hemos tocado para nada. En el versículo 13, por favor. Versículo 13. Estando Josué, gracias hijo, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada. ¿Cómo, hermano? Y repite conmigo. Este varón estaba listo para la guerra. Repita conmigo. Este varón estaba listo para pelear por Josué y por Israel. Seguimos leyendo. Vuelvo a repetir verso 3. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, ¿qué dice, hermano? Yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué es lo que Josué miró? Un varón. Miró un hombre. Pero ese hombre tenía en su mano una espada y estaba desenvainada, estaba listo para ir y pelear. Cuando hace Josué la pregunta, vaya al siguiente versículo, mi hijo, cámbialo por favor. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Cambia el texto. Él respondió: no tengas cuidado, no soy tu enemigo, pero tampoco soy hombre, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y vale la pena hacer la aclaración con algunos que a veces no entendemos. Nosotros lo que estamos mirando es lo que nosotros consideramos una teofonía, la manifestación del que llamamos el Cristo, manifestándose directamente a Josué. ¿Por qué sabemos que es esto? Porque Josué puede postrarse en tierra y adorar, y este llamado el príncipe del ejército de Jehová no se lo impide, sino lo deja que adore. Cuando nosotros miramos esta manifestación, debemos entonces entender el contexto para nosotros, que mientras nosotros nos mantengamos, hermano, en la santidad y estemos bajo el cuidado y la protección de Él, Él estará con nosotros todos los días, dispuesto para pelear con nosotros, para guardarnos, para salvarnos, para protegernos. Hablar de este Dios maravilloso nuestro que siempre está para nosotros no es algo gratuito. Es algo en el que Él quiso, escúcheme bien, por amor a usted y a mí. No es simplemente porque se le ocurrió, sino que le pide al hombre y le dice: guárdate para mí, mantente en la santidad, mantén tu fe, guarda mi palabra. Resumo para terminar: esfuérzate y sé muy valiente para guardar, para poner por obra todos los mandamientos, todas las cosas escritas que están en el libro de la ley. Ese fue el consejo para Josué. No que sea tan valiente para pelear entre los hombres, que es un requisito, pero ese no es el objetivo principal. Ser valiente para, mire, guardar la palabra del Señor, no aquí, sino que la llevemos dentro del corazón y vivir por la palabra, creando efectos todos los días. Con esto termino. Si Josué pudo decir a sus líderes: mi casa y yo serviremos a Jehová, y esperar una respuesta como la de Josué, ¿cómo viviremos nosotros para poder expresar semejante oración? ¿Qué se requiere de nosotros? Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Qué
¿Qué busca nuestro Dios? Los modelos en la Escritura, hermanos, son ahí, son reales, son verdaderos. Y Josué en este momento para nosotros se convierte en la figura central de modelo que Dios usa y que quiere usar no solamente al pueblo de Israel, sino para la iglesia de Cristo. Resumo, hermano, comience a vivir para agradar a Dios. Haga ministerio hoy. Desarrolle sus dones, sus talentos hoy. No espere mañana. Para que cuando mañana usted sea llamado por Dios, usted desarrolle lo que ya tiene. No lo que piense que va a tener que empezar a inventar. Porque el liderazgo sin un pasado ministerial es una invención para ver qué va a lograr. Ojalá que entienda el concepto. Necesitamos hombres y mujeres, hermanos. Tenemos muchos talentos, ministerios que están ahí, pero necesitan moverse, necesitan trabajarse, necesitan despertarse, hermano. Cuando nos confrontemos con Él, cuando nos confrontemos como nuestro Dios y Él tenga que decirnos: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Cuando el Señor nos tenga que llamar, nosotros, hermanos, seamos merecedores. Que todo lo que tú haces para la obra del Señor tiene que ver con el reino de Dios. Quitarse los zapatos, todo lo que implicaba para Josué es de la siguiente manera: en mi presencia estará siempre en lugar de santidad. Esto fue lo que le dijeron a Moisés: Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado santo es. Todo cuanto tú y yo hacemos, todo cuanto tú y yo prosperamos, todo cuanto tú y yo desarrollamos en nuestros ministerios, en nuestros talentos, son lo que Dios te dio, pero desarrollalo ahora. Trabájalo ahora. Para que llegado el día nuestro Dios diga: el hombre ha prosperado. 2 talentos le di, me ha entregado 4. 10 talentos le di, me ha dado 20 talentos. Le di 5, me ha entregado 10. Triste para el hombre que le entregaron un talento y dijo: este talento no sea que me lo roben, lo voy a guardar, lo voy a enterrar, y cuando regrese mi Señor que me ha dado el talento, se lo regresaré. Y viene y le dice: mira, aquí está el talento que me entregaste, porque sé que tú eres un Señor injusto, que cosechas donde no siembras. Y le entregó su talento. Pero el que había entregado 10 talentos, le quitaron el talento al individuo y se lo entregaron al que tenía 10. Escuche, talento y ministerio, desarróllalo para la obra de Dios ahora. No te esperes a mañana. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Cierre sus ojos.